En el Concilio de Trento, el romanismo defendía que la justificación incluye la santificación y la efusión del amor. Decir, que viene la pregunta, entonces, decir que Dios implanta amor en el corazón, ¿es un pensamiento romanista? Bueno, como vimos la primera vez, ustedes tienen que tener un marco de referencia. El diablo, a través de la obra del anticristo histórico, que nosotros sabemos que es el papado, ¿ya? Que pretendió, según las profecías de Daniel, cambiar los tiempos y la ley, él no crea ni inventa una teoría de la verdad sin la verdad, sino que copia de la verdad de Dios y crea su propia versión. Por eso, si no, no tendría la capacidad de engañar. No, por el error mismo, por sí solo, el diablo no puede engañar. Y si hay un punto en el cual él ha hincado una distorsión o una teoría paralela a la verdadera de la salvación, específicamente de la justificación, sin dudas que es la obra que ha hecho el anticristo. Ahora, en el catolicismo romano y el Concilio de Trento, el Señor, cuando el ser humano es atraído ya por la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo primero infunde en su interior, en su alma, el amor de Dios, pero es un proceso y lo lleva a caminar hasta que ese proceso concluye, ¿no es cierto?, en el bautismo. Y entonces, y solo entonces, habiéndole hecho previamente justo por la infusión de ese amor en el corazón, entonces en el bautismo, habiéndose bautizado, lo declara, ¿ya? Esa noción es absolutamente distinta de la que se presenta en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, Dios llama a la persona y no es un proceso, como lo plantea el Concilio de Trento, que está sujeto a el sacramento de la iglesia, porque la iglesia católica postula de que ella es la única depositaria de, ¿no es cierto?, la gracia de Cristo, y por lo tanto es la única que puede impartir esa gracia mediante los sacramentos. Entonces, el concepto de justificación que tiene el Concilio de Trento no es el concepto bíblico. Ha colocado los textos en posición diferente de donde los coloca el Nuevo Testamento, por ejemplo. ¿Cuál es la noción de justificación según el Nuevo Testamento? Usted primero cree en Cristo. Si usted lee Hechos capítulo 2, versículo 38, allí sale lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis. Ese es el orden. En el catolicismo romano, primero se infunde el amor, se le hace a la persona justa y después se le declara. En Hechos 2:38 y en el Nuevo Testamento, Dios declara justo al hombre que cree y acepta los méritos de Cristo y recibe el don del Espíritu Santo. O sea, no lo hace para declararlo, lo declara y la declaración trae en sí el hacerlo justo, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen dos direcciones distintas. Mientras yo puedo decir, igual que cualquiera de ustedes, creo en Cristo y lo acepto hoy día como Salvador, ¿ya? La primera obra de esa fe salvífica que usted tiene es el bautismo, pero no tiene nada que ver con adjudicarle al ser humano la participación en una obra humana en relación con la iglesia como el sacramento, meritoria para que, ¿no es cierto?, usted pueda ser declarado justo. No, es por la fe. Pero esa fe no es sola, y ustedes lo saben por el Nuevo Testamento. Es una fe que produce la obediencia genuina, y esa obediencia genuina está en armonía con la ley de Dios, a diferencia del catolicismo romano, que también tiene una distorsión por haber cambiado algunos mandamientos en la ley. Resumo. Mientras en el Concilio de Trento la persona es hecha justa para ser declarada, en el concepto del Nuevo Testamento la persona es declarada y eso implica su efecto inmediato, el nacer de nuevo. Por lo tanto, una persona dice, yo creo en Cristo Jesús, le acepto como mi Salvador, y el Espíritu Santo automáticamente
no un proceso, automáticamente, no solamente lo declara, sino que derrama el amor de Dios en su corazón y así pueda andar con ese poder nuevo interno que Dios le da mediante la fe, la justificación por la fe, le da, ¿no es cierto?, el guardar los mandamientos de Dios. Así que, cuidado, hay personas que dicen, no, que es, por ejemplo, Geoffrey Paxton, que escribió el zarandeo del adventismo en la década de los 70, alrededor de los 70, ya que se unió a Robert Brisbane en la proclamación allí en Australia, en Avondale, y en los foros que tenían, él acusaba al adventismo de aquel tiempo, algunas facciones dentro del adventismo, de ser una nueva clase de romanismo, y eso no es cierto. Él no entendía el contexto escatológico del mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en el siglo XVI, a partir de 1844, la justificación por la fe es colocada en el marco correcto. ¿Y cuál es el marco correcto? El mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel es indivisible e inseparable del santuario celestial. No sé si responde eso la pregunta. Ahora, perdón, el punto había dicho la pregunta allí, si la justificación involucra o incluye el hacer santo. Miren, hay un orden dentro de la Escritura. Si ustedes van a Isaías 53, versículo 1, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Miren, primero se cree y luego se manifiesta. En lo inmediato. Si ustedes van a Juan capítulo 15, ¿no es cierto? Allí dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Noten el orden. Si ustedes van a cuando Jesús resucita a, por ejemplo, Lázaro, cuando le da la respuesta a la hermana de Lázaro, le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Usted cree la declaración de Dios de la salvación, que Dios justifica al impío que cree, Romanos capítulo 4, y Dios lo llama a usted, en el contexto evangélico es solo declarar. En el contexto del Antiguo Testamento no es solo declarar, es también hacerlo partícipe a usted de la naturaleza divina. Y de eso Elena de White es muy clara. No solo, por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, aunque los reformadores vieron la gracia en cierta medida como oposición a la ley que condena y que nos libra de esa condena, ya en el contexto de la verdad presente, desde 1844 en adelante, el contexto histórico en el cual nos toca vivir, la gracia no es enemiga de la ley, nos pone en armonía con la ley, que es muy distinto. Y por eso nosotros defendemos guardar los mandamientos de Dios y tenemos la idea bíblica del juicio investigador. Amén, hermano. Muchas gracias por esa exposición. De verdad queda muy claro en relación a eso. Yamín preguntaba una cita en cuanto a Isaías. Usted mencionó a Isaías recién. Lo parafraseó. Dijo que decía en Isaías y después saltó a Juan. Ya, Isaías 53, versículo 1 y 2. Ahí la puede encontrar. Ya nuestro anuncio. Claro. Isaías 53 y Yamín. Entonces, en resumen, la pregunta también decía, decir, en relación a lo que usted mencionó de la efusión del amor de Dios, que el catolicismo enseña que primero Dios nos hace para después declararnos, sin embargo no es así, sino que Dios nos declara y nos hace. En función a eso, decir que Dios derrama su amor sobre nosotros, o que Dios pone su amor sobre nosotros, ¿es un pensamiento romanista? No. No, señor. No es. Miren, independientemente de lo que yo les diga, lean la Escritura y créanle a la Escritura. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 1? Vamos con los textos bíblicos. Mirad cuál amor, ¿qué cosa? Nos ha dado el Padre. Muy bien. ¿Dice que es un amor en el cual creemos o es un amor que Dios nos da? En el contexto del Nuevo Testamento es un amor que Dios derrama en nuestro corazón. Y en cuanto a eso, ya, la justificación tiene como objetivo restaurar en el hombre la imagen de Dios que Adán perdió cuando pecó en el Edén. O sea, la justificación por la fe es el método de Dios para restaurar en el hombre lo que Adán perdió.
Y para eso ustedes tienen muchas citas. Tienen el Camino a Cristo, páginas 17. Hoy día justamente estaba leyendo una cita muy especial, y la voy a leer para que ustedes la conozcan. Y les voy a leer esta cita. Noten ustedes lo que dice esta cita. Está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 152. Miren lo que dice. Debido al rescate que se pagó por el hombre, por elección propia, por su obediencia, puede alcanzar el propósito de Dios. Y noten ahora. Y por la gracia que se da por medio del Señor, puede llevar la imagen que fue grabada sobre él al principio y que más tarde perdió por la caída. O sea, ¿cuál es la idea de Dios? Es el plan de Dios. Mediante por la fe, aquel amor que Adán perdió, porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor, esa imagen la pierde, ¿ya? La estropea, ¿ok? No es absoluta y total depravación, ¿ya? Porque quedan algunos elementos en el ser humano que quedan, aunque disminuidos, no obstante están, como el libre albedrío, la conciencia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que entender el método de Dios es volver a restaurar la imagen en nosotros, pero no es una restauración automática, sino que es un poder, el amor de Dios que se derrama en el corazón del hombre. Ustedes comparan Hechos 2:38 y Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, específicamente el versículo 5, donde dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. O sea, mediante la justificación por la fe, volvemos a estar en armonía con Dios al estarlo con su ley. ¿Por qué? Porque Cristo guardó la ley por nosotros y nos imputa su obediencia, su justicia, para que nosotros ahora, en una relación pactual con Dios, caminemos en su voluntad. Como dice el Salmo 119:1, como dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahora noten ustedes, ¿cuál es el orden ahí? ¿Es primero andan en la ley de Jehová y después son perfectos? ¿O dice son perfectos y se evidencia porque caminan en la ley? Sí, señor. Así es. Muchas gracias, hermano. Oiga, están llegando más preguntas, más preguntas. Yamil del Gozo está en el gozo, ¿ok? Amén, dice. En relación a lo que estamos hablando en cuanto a la efusión del amor, a que el concepto romanista de que Dios, el pensamiento romanista de que Dios primero nos hace para declararnos, sin embargo, en contraste al pensamiento bíblico que nos dice Dios nos declara y nos hace, podríamos decir que es certero ilustrarlo con la descripción del Génesis de la creación, que Dios dice y se establece, que Dios declara y luego llega a ser. ¿Es una declaración acertada o estamos adulterando, tergiversando la palabra? Bueno, en estos momentos estoy llevando adelante en lo personal un estudio sobre el contraste entre el marco de pensamiento hebreo y el marco de pensamiento griego, y cómo esto distorsiona o clarifica las nociones de salvación que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento y en las citas del Espíritu de Profecía. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios no le dio un curso a Moisés de cómo ser un libertador. Lo hizo libertador. Si ustedes ven, Dios en el Antiguo Testamento primero hace un evento histórico donde Él manifiesta su gloria, su poder, y sobre Él mismo, a partir de ahí, Él construye la doctrina o revela la doctrina, ¿ya? Y esto, nosotros tenemos que comprender algo muy especial. Hay dos citas, de hecho, de Elena de White, donde ella dice lo siguiente: la vida de Cristo es una revelación de lo en que se puede convertir el ser humano cuando participa de la naturaleza divina. Y la otra cita dice que la persona de Cristo, la vida de Cristo, es una afirmación. O sea, ¿qué es lo que nos está hablando la mensajera?
está mostrando de que Dios es un Dios que no revela teoría, que no revela meramente ideas abstractas, sino que es un Dios que camina con nosotros en nuestro espacio-tiempo, avanza con su pueblo, y por lo tanto la justificación por la fe tiene el mismo cariz, que quiere decir que Dios no solamente declara, porque Cristo está allá lejos y él, gracias a él, que él, como lo pensaban los primeros reformadores. No, el gran aporte, uno de los grandes aciertos del adventismo histórico, ya desde 1844 en adelante, es que Dios irrumpe en la historia y está llevando a cabo su obra de expiación final, pero con su pueblo aquí en la tierra. Por eso Elena de White escribe en lo concreto, vamos a decir con mente hebrea, que así como Cristo realiza una expiación, está realizando una obra especial de expiación en el santuario celestial, a su vez el Espíritu Santo está realizando la obra en nuestro templo de carne y hueso. Lamentablemente las nociones de Kellogg atrasó y levantó prejuicios. Entonces cualquier cosa que suene hoy en día a un templo viviente, no, son ideas panteístas. Y no es así. Cuidado, el diablo es experto en distorsionar y levantar prejuicios en contra de la verdad. Por lo tanto, es como tú dices, Dios en el Antiguo Testamento, específicamente en Génesis, Él da su palabra, Él dice algo y eso se hace. Eso mismo lo aplicamos, ¿no es cierto? En cuanto a la justificación por la fe. Dios declara justo, pero cuando declara al hombre justo por los méritos de Cristo, no lo deja solamente cubriéndolo por fuera, sino que le hace, ¿no es cierto?, derrama por dentro su amor para que el hombre sea un guardador de los mandamientos de Dios. Y Apocalipsis 14:12 tenga un cumplimiento en el marco histórico, concreto, muy real. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso es muy interesante. Entonces, tenemos que ir despojándonos de, ¿cuánto se llama? Toda aquella paja, podríamos decir, que fue entrando en nuestra mente por los años formativos primeros en el mundo, en educación en el mundo, para poder nosotros, ¿no es cierto?, leer el texto bíblico y tomar a Dios por su palabra tal como Él la reveló. Amén, amén, muchas gracias. Hay un pensamiento poético muy bonito en el libro de los Salmos 33, 6 y 9, porque Él mandó y fue hecho, Él dijo y existió. Así que eso es, y como Jesús declaraba al leproso sano y se sanaba, al paralítico lo paraba y Él se paraba. Entonces es bonito ver ese principio en todo el Evangelio de Jesús. Muy bien, vamos a seguir con otra pregunta que tengo aquí. Vamos a saltar. A ver, denme un segundito por acá. Bueno, la pregunta que me habían hecho recién, dice así. Ok, cuando se dice que hay que mirar a Cristo para vencer el pecado, ¿en qué cosas debemos fijarnos de Él? Pregunto, cuando se dice que hay que mirar a Cristo para vencer el pecado, ¿en qué cosas debemos fijarnos de Él o en Él? Ya. Voy a hacer un alcance. Si ustedes leen Juan capítulo 15, versículo 1 al 5, Jesús dice lo siguiente, que es muy interesante. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Una de las aclaraciones, no vino a mi mente recién, es una cita inspirada. La mensajera del Señor dice acerca de ese texto. Jesús no está diciendo que nosotros tenemos que estar junto a Él. Eso no es lo que está diciendo Jesús allí. Jesús está diciendo que permanezcamos en Él, que nos veamos en Él. Y eso hay que discernirlo espiritualmente. Jesús no dice a los salvos, tienes que llegar a ser pámpano. En el texto dice, yo soy la vid, ¿sí? Ustedes son los pámpanos. Yo lo creo. No sé cómo se hace. No me pregunten cómo es el proceso, cómo es el milagro, no lo sé. Pero sí creo en la palabra de Dios y si Dios dice, yo entro en eso y estoy junto con Dios porque Dios lo dice.
Amén. Esta es la fe de Abraham. Permanecer en Cristo, aceptar a Cristo como Salvador, aceptar su justicia como mi propia justicia, es un regalo extraordinario. Los hombres incrédulos cuestionan estas clases de declaraciones de la palabra de Dios y es entendible porque el mismo apóstol Pablo dice que el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, le son locura. Pero los que somos de Cristo tenemos la mente de Cristo. Y eso es muy interesante y hay que estudiarlo más en profundidad. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Moisés. De verdad que es muy profundo. O sea, tan sencillo, pero a la vez tan profunda las palabras del Salvador, que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Entonces, bueno, no sé si habrá quedado respondida ahí la pregunta de nuestro querido hermano. Mientras, si es que tiene una duda, me la puede seguir escribiendo ahí por interno. Hay otra pregunta aquí, dice así: la escuela liberal del adventismo interpreta Dios justifica al impío, cita Romanos 4:5. Interpreta a Dios justifica al impío como un acto forense, un acto externo al creyente e independiente de él. Porque según ellos, una vez que el pecador ha sido justificado, la aceptación de parte de Dios no elimina de un plumazo todo lo que es humano y limitado. ¿Qué hay de peligroso en esta interpretación? ¿Se la repito otra vez o quedó pero bien? Simplifíquemela un poquitito. Ok, dice así. La escuela liberal del adventismo Dios justifica al impío. Esa declaración la interpreta como un acto forense, es decir, un acto externo al creyente independiente de él, que no afecta al creyente, porque según ellos, los que dicen que Dios justifica al impío, o sea, algo externo a él, no dentro de él, dicen que una vez que el pecador ha sido justificado, la aceptación de parte de Dios no elimina todo lo que es humano y limitado. ¿Qué hay de peligroso en esta interpretación? Miren, cuando ustedes leen Romanos capítulo 4, allí dice el texto que Dios justifica al impío que cree. ¿No es cierto? ¿Cómo lo justifica? Mediante la persona de Cristo. Cristo caminó 33 años y entrega su vida en la cruz. Y por su muerte en la cruz, Él puede darnos su carácter, sus méritos, su justicia. Pregunto, voy a redarguir al que hizo la pregunta. Cuando la Escritura dice Dios justifica al impío que cree, ¿lo deja impío o lo transforma? En el Nuevo Testamento la palabra impío que Pablo utiliza es una de las más fuertes. No solamente Dios justifica al hombre, Dios justifica al impío. Cuando Dios justifica al impío, ¿lo deja impío o lo transforma? Si usted Lo da la transforma. respuesta correcta a esa pregunta, entonces usted está teniendo la noción correcta de la justificación por la fe. Ahora, ¿cuál es el peligro de decir que Dios solamente justifica por una justicia foránea, extrínseca? Formalis justitia, decían los reformadores en latín. Bueno, Elena de White dijo que el perdón no es meramente un acto forense, judicial, dice ella, sino que es una transformación de la naturaleza. Entonces, la pregunta es, ¿le cree usted a los reformadores que no tuvieron toda la luz o le cree a la mensajera del Señor? No lo quería poner en esa condición, pero la verdad que Dios, cuando una persona cree en Cristo, hace varias cosas. Lo hace una nueva creación, le da un nuevo corazón y lo hace una nueva criatura. O sea, aunque Romanos 4 dice, Dios justifica al impío que cree, una vez creyendo, no lo deja impío. Empieza todo el proceso de transformación, de restauración de la imagen divina en él. Pero a lo largo de todo el camino, no prescindimos de, o sea, nos llega un punto en el que decimos, ya no necesito la justicia de Cristo. Eso es un error. A lo largo de todo el proceso, la base de la verdadera santificación es la justicia de Cristo. Amén.
Hermano Moisés, en relación a esto de que el Señor nos justifique y la justificación es el método para restaurar la imagen de Dios en el hombre, de que Dios nos declara y comenzamos, pues Dios nos declara y nos hace en todo un proceso allí. Sería acertado también decir que el hecho de que Dios nos declara, o mejor dicho, que Dios perdona, ahí sí, vamos a ocupar esta palabra, el perdón, que Dios cuando nos perdona, si bien el perdón no es solamente un acto forense, que te firman, bueno, perdonado y listo, que no ocurre nada en el corazón del hombre, sino que decir que el perdón es poder de Dios para no seguir pecando, pero desde este punto de vista, de modo que no, a ver, ¿cómo les podemos decir? No se requiere perdón para ese pecado, porque ya, no porque Dios pase por alto, bueno, está bien, yo sé que tú eres débil y está bien, no, sino porque el mismo perdón de ese pecado te capacita para no volver a cometerlo otra vez. De manera que Dios ya no te tiene que perdonar ese pecado, no porque te lo pase por alto, sino porque tú ya no lo vuelves a hacer. O sea, el perdón de Dios te capacita para no volver a cometer esos pecados que pues tú estás confesando y por el cual trae perdón a Dios. No sé si me di a entender con esa pregunta que estaba ahí. Miren, saben que tenemos que manejar algunas paradojas que se dan incluso dentro del espíritu de profecía, así como también existen en la Biblia. ¿Ya? Por un lado, por ejemplo, la mensajera del Señor dice, orando y pecando, pecando y orando, orando y pecando. Tal clase de oración es una abominación para Dios. Pero también, por otro lado, hay una cita que dice que si tú pecas, tienes que ir a Cristo. Y después de orar y levantarte, vuelves a pecar, tienes que ir a Cristo. Y si después vuelves a pecar y vuelves a levantarte y pecas de nuevo, tienes que ir a Cristo. Elena White dice, esto no es jugar con Cristo. Lo que pasa es que la única solución para el pecado es Jesús. Amén. Entonces, en tu proceso de crecimiento en la gracia, mientras vas aprendiendo cómo eres una persona moral, con discernimiento, con intuición, con conciencia, con razón, tú vas creciendo y en algunos es más fácil el proceso, en otros por otras razones que no viene al caso mencionar, pero, ¿no es cierto?, en todo este proceso, ¿ya? Tú vas creciendo y vas desarrollándote a la semejanza de Cristo. Por eso es importante no solamente contemplarle por la fe, sino leer la Escritura. Porque, por ejemplo, como iglesia o como miembros de iglesia, siempre hacemos hincapié en lo que Él hizo, en lo que Jesús hizo. Ya hablamos de los milagros, ya hablamos cómo se trató con Pedro, ya hablamos cómo habló con Juan, pero nos estamos olvidando de algo fundamental y que es central dentro del Nuevo Testamento y de la fe cristiana genuina. Tenemos que fijarnos en cómo era Él. Porque si nosotros somos el pueblo que ha de poseer la fe de Jesús, no solamente nuestra atención debe ser llamada a lo que Él hizo, sino a lo que Él fue, a lo que Él es. Y si ustedes leen el Nuevo Testamento, Jesús siempre usó la esencia de lo ser, del ser, por decirlo de alguna manera, para revelarse. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy. Entonces, nosotros tenemos que volver a contemplar por qué Jesús usaba tanto eso. Es porque una persona puede ser rica, tener muchas posesiones, pero si no es en su corazón, no es como el joven rico. ¿Me hago entender? Entonces, nosotros tenemos que comprender que Dios nos está llamando no primariamente a hacer. La primera orden de Dios no es haz o guarda mis mandamientos. Eso no es la primera orden de Dios. La primera orden de Cristo es permanece en mí. ¿Por qué? Porque separado de mí no puedes hacer nada. Amén. Y eso nosotros lo hemos llevado a las acciones, pero la verdad que tiene que ver con nuestra esencia como seres humanos, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento. ¿Cómo era Jesús? ¿Cuál era su personalidad, su carácter, su forma de ser? Eso es lo que tenemos que contemplar. Eso es lo que transforma. Amén, amén. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con las otras preguntas, hermano Moisés. Está muy bueno esto. Mire, aquí tenemos un hermano que pregunta lo siguiente. Déjeme buscar por aquí la preguntita. Ok, en relación a algo que usted había mencionado anteriormente, que era lo de
la justificación romanista y la bíblica, dice, en cuanto a lo de la recepción del Espíritu Santo, es arrepentíos y bautícese y recibiréis. En cuanto a esa declaración, dice lo siguiente: entonces, ¿por qué sucede que habemos personas que, siendo bautizadas y recibimos el Espíritu Santo, el carácter no cambia y no han tenido caídas espirituales por falta de fe? Yo creo que uno de los graves problemas de que adolecemos nosotros es que precisamente cuando enseñamos nosotros la salvación, cuando enseñamos el camino de salvación, voy a buscar una cita que hoy día descargué de mi Face, enseñamos solamente una parte de ella, no estamos enseñando correctamente la salvación completa. Estamos enseñando que el hombre es declarado justo y justificado por los méritos, pero no les estamos enseñando a las personas lo que implica esa declaración y qué efecto tiene en la vida de la persona. Entonces, estoy buscando una cita muy interesante de la mensajera del Señor, donde ella dice que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 37. En el mismo comienzo de la vida cristiana, deben enseñarse a cada creyente los principios fundamentales. Debe enseñárseles, ojo, que no ha de ser meramente salvado por el sacrificio de Cristo, sino que ha de hacer que la vida de Cristo sea su vida y el carácter de Cristo su carácter. ¿Por qué dice eso la mensajera del Señor? Porque precisamente habían problemas con la noción de la salvación bíblica. Por ejemplo, la facción más liberal o el adventismo evangélico enseña que nosotros vamos a pecar hasta que Cristo venga. Eso es algo terrible, porque primero ya tendríamos que estar arrancando algunas hojas del conflicto de los siglos, específicamente con la obra final. Pero la idea es de que quien nos sostiene para no pecar, porque el diablo no nos puede obligar a transgredir la ley, requiere de nuestro consentimiento, ¿ya? Nosotros tenemos que aprender a caminar con el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿han leído ustedes con atención el Salmo 91? El Salmo 91 hace alusión directa al lugar santísimo. Cuando dice, ¿cómo dice Salmo 91:1? El que habita el habita abrigo de Dios morará bajo la sombra de él. Muy bien. Algunos quieren morar bajo su sombra, pero no quieren estar habitando con el Altísimo. No sé si me hago entender lo que estoy diciendo. Para poder experimentar la omnipotencia de Dios, uno tiene que vivir en la omnipresencia de Dios. Y eso trae como efecto otra cosa muy importante que aparece en el Salmo 91, que es lo siguiente: a sus ángeles mandará acerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Está dicho de otra manera. Pero el dejar de pecar por la gracia de Dios no es meramente un acto solitario humano, sino que es una colaboración con los agentes divinos o celestiales en este caso, donde el alma, donde la persona es guardada por los agentes celestiales. Amén. Y para eso también hay citas del Espíritu. Amén. Amén, hermano. Incluso en la misma serie de pensamiento de a sus ángeles mandará, más abajo dice, en ese mismo párrafo, sobre el león y el dragón y el áspid, una promesa tremenda. Mamita, no puedo porque estoy... Y a mí cambió de voz. Qué tremenda. Ok, entonces, justamente, radica solamente en que Cristo es el que nos sostiene. Era pues la pregunta que decía ahí nuestro querido hermano. Muy bien. Al parecer no hay más preguntas por aquí en el chat.
Ya respondimos las que había. No sé si hay alguien que quiera hacer... Perdón, aquí hay una preguntita. Los otros, si es que tienen una pregunta que quieran hacer, pueden encender su micrófono, me avisan y se les da el paso. Si no, me la escriben por interno. Muy bien. Mientras, voy a estar diciendo esta. Dice así, uno pregunta. Imaginemos que la justificación es una carretera. ¿Cuándo comienza la santificación? ¿Qué sucede si no logro la santificación porque me muero? ¿Seré diferente en cierto sentido a los demás salvados que pudieron alcanzar la santificación? Por favor, no digan mi nombre. Todo aquel que cree en Cristo, ¿saben qué es lo que ocurre? Que esto que voy a decir es una de las cosas más extraordinarias que descubrí en mi relación con Cristo. Todo aquel que cree en Cristo, de Cristo está revestido. Entonces, Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Los que están en Cristo. Entonces, no te preocupe tanto tus imperfecciones. Hace mucho tiempo atrás, años atrás, cuando le prediqué a un joven en la cárcel sobre la salvación, él un día llegó, pucha, me dijo, hermano Moisés, yo lucho contra el pecado, lucho. Igual soy vencido. ¿Qué ocurre? Yo le dije, lo que pasa es que tú estás más preocupado de luchar contra el pecado que de permanecer en Cristo. Permanece en Cristo. Dile que Él produzca en ti tanto el querer hacer como su buena voluntad. Hay una cita del Espíritu de Profecía donde dice que el Cristo que mora en nosotros por la presencia y persona del Espíritu Santo, Él nos lleva a realizar las obras que son agradables delante de Él. Por ejemplo, los judíos le preguntan en una ocasión, me parece que en el Evangelio de Juan, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? ¿Y notaron la respuesta de Jesús? La obra de Dios es que creáis. La obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Y aquí viene la pregunta, hermano. ¿Crees? No es un creer así meramente con la mente, una aceptación intelectual. El creer bíblico es una rendición del corazón, es una rendición de la voluntad. Noten a Jesús. Yo no vine a hacer mi voluntad, dijo él, sino la voluntad del que me envió. Y otra vez dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Eso es verdadera santificación. Eso es verdadera entrega a Dios. Eso es verdadera consagración, de hecho. No puedo hacer... ¿Por qué tenemos problemas? Porque siempre o caemos en la autocomplacencia o nos separamos de Cristo al momento de elegir otra cosa diferente de su voluntad. Lo dice 1 Juan capítulo 3. Porque el que peca no le conoce, no le ha conocido. O en que en el momento de pecar desconoce a Cristo. En el momento que ha decidido abrazar lo que es contrario a la ley de Dios, se separa de Jesús. Y entonces peca. El pecado es la evidencia externa de que hubo una separación interna. Y por eso Jesús nos ordena, permaneced en Cristo. Permaneced en Cristo. ¿Saben qué? Nuestras derrotas van directamente relacionadas con el grado de y nivel o calidad de oración y comunión que tenemos con Dios a través del Espíritu de Profecía y de su palabra. A veces nosotros escuchamos en la iglesia, mucha oración, mucho poder. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque conozco muchas personas que oran mucho y no tienen poder. Es que no es simplemente orar. Es tomar a Dios por su palabra y aferrarse de lo que Él dice. Es dar por cierto que lo que Él dice, Dios lo dice de mí. Por ejemplo, cuando dice Elena de Juan el Evangelio de Juan, Elena de Juan hace un comentario sobre Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando la palabra cobra vida y se hace real para mí y yo puedo experimentar lo que ella dice que hace con los que creen en Jehová. Cuando yo tomo el mismo texto y en vez de decir porque de tal manera amó Dios al mundo, yo hago lo siguiente, porque es un asunto relacional, personal, pactual. Porque de tal manera me amó Dios a mí.
que dio a su Hijo para que yo, creyendo dentro de mí en Él, no me pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces allí la cosa cambia. Y entras en una relación viviente entre tu corazón y el corazón de Cristo. Amén, amén, alabado sea el Señor. Es interesante porque las Escrituras nos mencionan en varias ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, dice, miradme a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Dice Pablo en Hebreos, considerad aquel apóstol y sumo sacerdote, opuesto los ojos en Jesús. Jesús dijo, cuando yo fuera levantado y me miraren, a todos atraeré a mí mismo. De hecho, el secreto de poder mirar a Cristo. David se deprimía porque decía, mi pecado está delante de mí. Si yo hubiese mirado a mi pecado, Jehová no me hubiese escuchado. O sea, se ven los dos contrastes entre mirar tu debilidad y mirar la victoria en Cristo. Gloria a Dios por eso. Hay otra pregunta que nos hacen allí, ya estamos terminando, nos quedan 2 preguntas más. Dice, ¿qué significa permanecer en Cristo, hermano Moisés? ¿Qué significa? ¿Podría usted explicarnos, dar una base bíblica poderosa, por favor? ¿Qué significa permanecer en Cristo? Y yo le quisiera añadir para que sea práctico, ¿cómo permanecer en Cristo también? Ya. Por favor. La fe viene por el oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. Eso dice la Escritura. ¿Cómo aplico yo eso que revela la Escritura en cuanto al permanecer? Les voy a leer algo de Isaías 53, que muy pocos reparan. Isaías 53 comienza con la pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Noten, ¿quién ha creído? Hay un anuncio que creer. Es el anuncio de Jehová. Es el anuncio de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? A nuestro anuncio, algo que está proclamando el profeta, algo que está predicando el profeta al pueblo de Dios. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo veo aquí un principio. Primero creo en el anuncio de Dios y luego el poder de Dios se manifiesta. ¿Ya? Yo puedo decir, Señor, tengo mal genio. Y el Señor dice, Romanos 6:6, tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y yo digo, pero Señor, si yo sé que eso es verdad, pero yo sigo teniendo mal genio. Ha sido crucificado con Cristo, responde Dios. Pero Señor, dame la victoria contra mi mal genio. Y el Señor vuelve a decir el mismo texto. Ha sido crucificado junto con Cristo. Entonces el hombre vuelve a decir, Señor, pero ¿me escuchas lo que estás diciendo? ¿Lo que yo digo? ¿Lo que yo necesito? Entonces Dios viene, esto es hipotético, o sea, lo estoy dando como ejemplo. La palabra de Dios en pocas palabras, valga la redundancia, dice así: de momento, deja de mirar tu propia experiencia y cree lo que Dios dice de ti en la persona de Jesús. ¿Por qué le digo esto? Si ustedes leen Isaías 53, Isaías está escrito aproximadamente unos 7 siglos antes de que naciera el Mesías. Ahora noten lo siguiente. Está la gran fe y está la fe perfecta. No sé si ustedes sabían eso. Isaías 53 habla, el profeta dice y habla de la fe perfecta. Un hombre puede tener gran fe y no recibir nada. En cambio, el que descansa en la obra realizada por Cristo y descansa en sus méritos y en su obra de intercesión que Él hace como nuestro representante y sustituto, recibe las bendiciones del pacto. Noten lo que dice la Escritura. 7 siglos antes, todavía no nace el Mesías, pero miren la palabra de fe perfecta que manifiesta este siervo de Dios. Voy a leer el versículo 4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pregunto. Pasado. Muy bien. ¿Y cómo si el Mesías está 7 siglos más adelante? Todavía no nacía. ¿Qué está haciendo este hombre? Asumiendo la realidad. Está creyendo lo que Dios dijo, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y aunque no se había realizado todavía de hecho, el hecho de que Dios lo hubiera venido revelando a su pueblo a través de los profetas y los patriarcas,
Los hombres que recibieron los beneficios y experimentaron el poder de una vida transformada y del Espíritu Santo son aquellos que tomaron a Dios por su palabra. Por eso dice acerca de la justificación por la fe, acerca de Abraham, que Abraham creyó, no dice en Dios, dice creyó Abraham a Dios Sí, Señor, amén. y le fue contado por justicia. Conozco mucha gente, muchas personas, muchos cristianos, no solamente en nuestra iglesia, que creen en Dios, pero le creen a Dios. Por ejemplo, solamente la cristiandad alrededor del adventismo o fuera del adventismo, para no manifestar tanto centralismo. ¿Cuántos creen en lo que Dios dice en Génesis 1 y 2? O en Génesis capítulo 1 al versículo, del capítulo 1 al capítulo 11. La mayoría no cree. No cree que fueron 7 días literales. No creen en un diluvio universal. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. La pregunta es, ¿tú crees en Dios? Sí, pero una pregunta más directa, más profunda. ¿Le crees a Dios? Amén. Amén. Qué tremenda declaración, pues, ya que mencionó lo de Abraham, que le creyó a Dios, eso ya da a entender una relación, pues, algo que lo mantiene conectado, y es bonita la experiencia que se habla de Abraham, en la cual dice que el cual creyó a Dios, que levanta, ¿cómo es que dice? Bueno, el que llama las cosas que no son como si fuesen, el que llama las cosas que no son como si fuesen. Muy bien. Vamos a continuar con otras preguntas. De verdad que ahorita se encendieron y se animaron a preguntar, chicos. Así que bueno, vamos a hacerlo breve. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Bueno, aquí me preguntan si es que puede explicar los que tienen la fe de Jesús. Si es que me corrige el que está escribiéndome allí por interno, si es que puede explicar los que tienen la fe de Jesús, ¿ok? Ahí hay una pregunta y déjeme ver ya una más, a ver, ok. Bueno, recuerden que la pregunta que acabamos de responder recién es, ¿qué significa permanecer en Cristo? Muy bien, esa fue la que respondimos recién. Muy bien, ahorita estamos viendo si es que puede explicar a los que tienen la fe de Jesús. Ya. La fe de Jesús está definida en el Espíritu Profecía, y estoy buscando el texto. La fe de Jesús, Espíritu Profecía, bueno, primero es un crecimiento continuo en la gracia hasta parecerse cada vez más a Jesús. Y este parecernos a Jesús está en relación con la ley de Dios. Esto no tiene que ver solamente con el mero comportamiento, tiene que ver con la integridad de una persona. Porque una persona puede ser correcta y no necesariamente íntegra. No sé si conoce la diferencia entre ser correcto a ser íntegro. Pero la fe de Jesús, hay una declaración de Elena de White que dice, la fe de Jesús, se habla de ella, pero no se ha entendido. Cristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo para que nosotros pudiésemos llevar su justicia. Él sufrió en nuestro lugar por nuestros pecados en los cuales Él no participó, para que nosotros pudiésemos llevar y participar en la justicia de Él, la cual nosotros tampoco obramos. Pero hay una parte al final muy importante que Elena de White, estoy parafraseando, pero de esta parte sí la voy a citar textual. Elena de White dice, y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total en la fe de Jesús. Entonces pregunto, apliquémosle este párrafo a Jesús. ¿Creía Jesús que su Padre era completamente capaz de salvarlo a él de toda tentación, bajo cualquier circunstancia, en forma amplia, completa y total? Amén. Todos vamos a responder, claro, por supuesto. Bueno, los que manifiesten en el crecimiento en la gracia la misma confianza en el poder de Dios mediante su palabra, de que Dios nos puede salvar en forma amplia, completa y total,
en la fe de Jesús. Así es. Mi hermano Moisés, una pregunta, ¿dónde está esa cita, por favor, para que los chicos vayan anotando allí? Déjenme buscarla, me la tengo en el puerto. De todas maneras, hay palabras claves allí, amplia, completa y total, ¿cierto? Salvación amplia, completa y total para los que quieran buscar. Me imagino debe ser un libro de justificación, palabra de vida, el camino a Cristo, el deseado, discurso maestro. Ahí debe estar, ¿o qué? Estoy buscando la cita en este momento, déjenme Ok. encontrarla. Mientras, bueno, realmente ya va. Entonces eso era en cuanto a explicar a aquellos que tienen la fe de Jesús. De verdad que fue una respuesta muy sucinta, muy breve, muy al punto. Yo no sé si el que lo preguntó, pues sació la pregunta, si no me puede corregir o reformular la pregunta, por favor. Y bueno, mientras el hermano busca, vamos a avanzar con la última pregunta de esta noche, con la última preguntita. Muy bien. Ya. La cita se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 195, párrafo 2. La fe de Jesús se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados, vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total, noten, y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total, es la fe de Jesús. O sea, ¿qué fe van a tener? ¿Qué fe van a tener la generación final? ¿Creen que se puede vencer el pecado? Sí. ¿Creen que se puede subyugar la naturaleza pecaminosa con sus pasiones bajas? Sí. ¿Se le puede negar obediencia a nuestra naturaleza caída? Sí, mediante el poder que nos imparte el Espíritu Santo, cuando creemos continuamente en Cristo y permanecemos en su amor. Amén. Oiga, pero qué citaza, esa cita es, eso hace temblar las puertas del infierno, yo, de verdad que sí. Déjeme aquí confirmar algo, alguito. Ya va, ya va. Muy bien. Mire, vamos a ver ahorita, pues añadiendo a esa pregunta, para ser breve solamente, hermano Moisés, disculpe, ¿cómo es que la pregunta que habíamos hecho, lo de los que tienen la fe de Jesús, cómo se describen, cómo se definen? Pero en relación a Hebreos 5, ahí ya me están dando más luz en cuanto a la pregunta. En relación a Hebreos 5, que dice que él, aunque era hijo, por lo que padeció, pues aprendió obediencia, ¿sí me entendió? Y habiendo hecho sido perfecto, llegó a ser autor de eterna salvación. En relación a eso, Hebreos capítulo 5, versículo 7, si no me equivoco, versículo 7, 8. Por sí, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y Bueno, habiendo ustedes saben, sido perfecto. sí, Ajá. tienen que contextualizar lo que está escrito en la carta a los hebreos. Es un sermón con amonestaciones. Bien ha dicho un estudioso, un teólogo, que tiene una parte escatológica y tiene una parte de obra realizada ya en el pasado. O sea, hay exhortaciones y hay, ¿no es cierto?, lecturas de textos del Antiguo Testamento. Pero ese texto en específico que está en Hebreos capítulo 5, versículo 7, sería bueno consultar en alguna medida, ¿no es cierto?, un buen diccionario de griego para ir desentrañando correctamente el sentido del texto. ¿Ya? Ahora, obviamente se está haciendo hincapié no en él como Dios, sino en su encarnación, porque y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No es que no fuera obediente, porque Cristo siempre fue obediente, pero aprendió a mantenerse obediente bajo las circunstancias más adversas. Y por lo tanto, habiendo sido perfeccionado, aquí hay un asunto que tenemos que tener cuidado. La noción griega de la perfección
es alcanzar un estado del cual una vez alcanzado ya no hay cambio, ya no hay más crecimiento. Esa es la noción griega. Pero la noción en el marco hebreo, un hombre perfecto es un hombre en constante crecimiento a la semejanza divina. Es un hombre piadoso, es un hombre justo. ¿Ya? Entonces, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor. La palabra griega aitios, soterias, aionion, autor de eterna salvación, es la palabra aitios, es causa. ¿Ya? Él vino a ser la causa de la salvación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que él mediante su obra terrenal de mantenerse fiel a Dios, pero desarrollando un carácter donde Satanás lo acosó, lo persiguió, lo tentó de muchas formas, él siempre se mantuvo escondido en su Padre, ¿ya? Y mientras más trataba Satanás de apartarlo de Dios, más brillaba su carácter glorioso, ¿no es cierto? Mientras más tinieblas trataba de arrojar sobre él, más gloria brillaba de su carácter, por decirlo de alguna manera. Entonces, él está puesto como ejemplo. Miren, la carta a los hebreos tiene una antropología centrada en Cristo. Cuando se nos exhorta a poner los ojos en el autor y consumador de la fe, primero el apóstol toma en consideración la vida que tuvo Cristo, que, ¿no es cierto?, nunca se apartó, sino que siguió adelante a pesar de todos los obstáculos. Y es lo mismo que él está exhortando a quienes van a leer su carta, la carta a los hebreos, porque se sentían tentados, y quiero contextualizar la parte histórica de la carta, se sentían tentados a volver al culto en el templo, ¿no es cierto?, de Herodes, ¿ya?, que era el templo de Dios, pero de donde ya la gloria de Dios se había apartado. Recuerden que Jesús se planta, se presenta y se sienta en el Monte de los Olivos frente al templo cuando dice Jerusalén, Jerusalén, que es, ¿no es cierto?, algo que viene desde el Antiguo Testamento cuando la gloria de Dios se va del templo. Pero en él, aunque era hijo de Dios, Dios, el hijo de Dios en el Nuevo Testamento es Dios. Los judíos sabían muy perfectamente esto. Cuando Jesús dice, cuando agarran piedras para apedrearlo, Jesús pregunta, ¿por cuál blasfemia ustedes quieren apedrear? No, si por la blasfemia no te estamos, o sea, perdón, por las buenas obras, corrijo, no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, ¿ya? Por lo tanto, la expresión hijo de Dios quiere decir que él es Dios. Ahora, él no aprendió la obediencia como Dios, porque él es Dios, ¿a quién va a obedecer? Pero en su encarnación, como hombre, él tuvo que obedecer su propia ley. Y no es que la obedeció a regañadientes, porque la carta a los hebreos dice, me has preparado un cuerpo, he aquí vengo, oh Dios, conforme está escrito en el libro, en la cabeza del libro, tu ley está en medio de mi corazón. Por lo tanto, para poder entender estos textos, y tengan cuidado, hay textos que a veces los usamos de forma descontextualizada. Tenemos que considerar el contexto para entender mejor lo que está diciendo el autor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Miren ustedes lo que dice el versículo 7, que es el versículo anterior. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿En qué muerte no quería incursionar Jesús? ¿De qué muerte quería Dios que quería Cristo que Dios lo librara? ¿De la muerte física o de la muerte espiritual? Eterna. De la muerte espiritual. ¿No es cierto? Obviamente iba a implicar en algún momento, como le pasó a Adán, ¿no es cierto?, la muerte física. Pero dice Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Hermanos, el Jesús que nosotros contemplamos no es un Jesús apático, es un Jesús que sufre con su pueblo, es un Jesús que camina con su pueblo, es un Jesús que presenta al Padre presente, aquí con nosotros, por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, usted no puede jamás comprender a Jesús como lo que Él revela en su propia persona si usted no se introduce adentro de la Escritura, ¿no es cierto?,
y camina con él. Pero esto no tiene que ver con eso que andan hablando de la meditación trascendental, donde se cae en el emocionalismo o se usa la emoción como sustituto de la fe. No, esta es la fe genuina que toma la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios. Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia como hombre. Amén, amén. Y me gustaría contextualizar un poquito más eso que, pues, si puedo, del versículo 7, en los días de su carne, bien se mencionaba también que esto es un ejemplo para nosotros, pues, como Jesús en los días de su carne, como hijo, también le tocó le tocó aprender la obediencia, no porque él nunca haya sido obediente o porque porque él desobedecía, no, sino con esas oraciones, ruegos, clamores y súplicas, se pudo aferrar del poder del Padre. Y de la misma manera, como leíamos en la cita, esa fe que nos capacita completa, amplia y totalmente para del poder del Padre para poder enfrentar el mal. Dice el versículo 1 en adelante que todo sumo sacerdote, del mismo capítulo 5, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente también ofrenda y sacrificio por los pecados. Ese que era constituido tenía la capacidad de poder compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaquezas, esas flaquezas que hacían gemir, rogar, clamar con lágrimas, y por lo que padeció, pues aprendió obediencia. ¿Estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto? En A cuanto a los ver, días de su carne. muy sencillo. Jesús vino obediente y no hubo problema porque para él fue súper fácil obedecer, o él tuvo que aprender a obedecer bajo todas las circunstancias. Él trajo un carácter listo, ya perfecto, o él desarrolló un carácter. Desarrolló. Por lo tanto, aprendió la obediencia. Amén. Amén. A ese punto es donde estábamos apuntando, valga la Claro. redundancia, Y porque de por, verdad que y por cambiarle la pregunta, ¿es Jesús solamente nuestro Salvador o es también nuestro ejemplo? nuestro ejemplo. ¿Te entiende Jesús o no te Muy entiende? bien. Amén. Jesús sabe contra qué tienes que luchar. Amén. Él conoce las pasiones del corazón humano, porque él tuvo un corazón parecido. ¿Ya? Amén. Nada más que él nunca Amén. consintió con el pecado. En Testimonio para los Ministros, página 42, dice así: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. No dice comprende nuestro pecado, porque no es así. Él comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Testimonio para los Ministros, página 42. Amén. Amén. De verdad que eso es uno de los sabores más exquisitos que nosotros podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Ok. Así que esa es la fe plena de Cristo. La fe plena de Cristo. Un Cristo que... Una cosa que me gustaría acotar. La entrega de Dios a Dios, de uno, como hombre, como persona, como mujer, como niño, como ser humano. ¿La entrega a Dios es una vez para siempre o es todos los días? ¿Cómo es la entrega a Dios? ¿Se renueva, la renovamos nosotros día a día o es una vez para siempre? No escuché bien la pregunta. Si alguien... Disculpe, ¿la puede repetir, hermano Moisés, por favor? ¿La entrega a Dios es una vez para siempre? O sea, me entregué ahora, no me preocupo después del mañana, ya total me entregué a Dios. ¿O es una renovación de entrega día a día? Por decirlo de otra manera, la justificación por la fe, los beneficios de ser justificado, ¿es una vez para siempre o es una renovación día a día mediante mi obediencia por fe? ¿Cómo mantengo la justicia de Cristo sobre mí? Oye, interesante. Eso es algo diario. Es como el que se casa todas las mañanas va a amanecer con su mujer al lado. Y todos los Pablo días la tiene que decía, decir buenos días. Pablo decía, cada día muero. Y ahí está el grave problema. El ser humano no quiere morir. ¿Quién quiere morir? ¿Por qué la Nadie. mayoría de las personas aceptan la vida eterna? ¿Por qué quieren vivir para siempre? Jesús sabía
¿Cuál era su final? Él caminaba rumbo a la cruz. A los 15 años, a los 20 años, a los 30 años, él caminó porque él sabía cuál era el designio y el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál es el designio y el propósito de Dios para nuestra vida? Vindicar el carácter de Dios. ¿Y cuántos caminan hacia allá? ¿Cuántos caminan hacia la fe de Jesús? Guardar los mandamientos de Dios, ser santos. ¿Cuántos caminamos hacia allá? Si nosotros también tenemos un plan de Dios para nuestra vida, el asunto es, ¿quién quiere eso? Tremendo, tremendo. Eso es lo más tremendo. Oiga, me permite, de verdad que ya tenemos que cortar, pero es que esto está muy bueno. Mira lo que dice aquí en una cita de la Review and Herald. Dice Satanás, oiga bien lo que va a decir aquí. Yo no sé si me van a apedrear, pero bueno, esto lo dice aquí la sierva. Satanás mostró su conocimiento. Satanás mostró su conocimiento de los puntos débiles del corazón humano en relación a lo que estábamos viendo y puso en acción su poder hasta el máximo para aprovecharse de las debilidades de la humanidad que Cristo había tomado para vencer sus tentaciones en lugar del hombre. Óyeme. No sé si quedó claro. Yo sé que está escuchando José Miguel Alarcón allí, entre todos mis hermanos. Estoy estudiando y estoy haciendo unos comentarios a un estudio que hace Antolín Diestre Gil acerca de la naturaleza humana de Cristo, que espero que en algún momento podamos compartir también sobre la naturaleza de Cristo. ¿Ya? Estoy compilando algunas citas, ¿ya? Sobre específicamente cómo amplían Hebreos capítulo 2, versículo 17. Miren, no es que yo tenga que decirles que Dios los ama, porque la Escritura da amplio testimonio del amor de Dios por cada uno de nosotros. Porque la Escritura es muy clara, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuándo amó Dios al mundo? ¿Cuando lo creó o antes de crearlo? ¿Cuando tú naciste o antes de que nacieras? ¿No sabe acaso Dios todo lo que tú te vas a equivocar? ¿No sabe acaso Dios todo lo que tú vas a hacer? Y aunque no es determinismo pesimista, porque nosotros no creemos en eso, como los hindúes, por ejemplo, que está escrito y están estratificados socialmente hablando y así se quedan, no es eso lo que nosotros creemos, ¿ya? Sin embargo, en este momento en que nosotros nos reunimos y estamos conversando inquietados porque queremos conocer más de Dios y hacer la voluntad del Señor, créanme, nada ocurre bajo el cielo sin que el Señor no haya previsto y preparado ricas y abundantes bendiciones para cada uno de sus hijos. Por lo tanto, Amén. lo que nosotros necesitamos ahora es tener la conciencia y la mente de Cristo, de lo real que era para Él la presencia de su Padre. Y eso tenemos que rescatar para nosotros. Nuestra vida puede ser una vida gozosa, feliz, en el Espíritu, si le pedimos al Señor que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para darnos cuenta que donde quiera que vayamos, los que creemos en Cristo en esta hora final, los ángeles de Jesús van con nosotros acompañándonos. Amén. ¿Me Gloria entienden? a Dios. Entonces, la justificación por la fe va a seguir siendo dentro del adventismo un tema de discusión, de diferencia y debate, porque el objetivo final de la justificación por la fe es que reflejemos la imagen de Jesús. Y cuando Amén. uno refleja la imagen de Jesús, no hay egoísmo, no hay malicia, no hay envidia, no hay maldad y por ende, en el carácter no hay pecado. Que no quiere decir que no haya pecado, que no tengamos, perdón, una naturaleza pecaminosa, pero ya no le rendimos obediencia a sus demandas, sino que con el poder del Espíritu Santo nos levantamos por la fe en el Hijo de Dios y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, porque Cristo mora en nosotros.